Mire, es que me cambia la configuración de la presentación. No sé por qué. Bueno, creo que habíamos quedado en esta diapositiva. No recuerdo bien dónde nos quedamos, pero estamos revisando adaptación de ambiente. Esa es la unidad. Y estamos viendo las interacciones dentro del ambiente, dentro del medio ambiente. Y hay tres interacciones fundamentales en el medio ambiente. Son, uno, las relaciones alimentarias; dos, la transformación de la energía; y tres, el intercambio de materiales entre los seres vivos y las sustancias no orgánicas. Este intercambio se realiza a través de los ciclos de la materia. Algunos ciclos son fundamentales para la vida, como el ciclo del agua, el ciclo del oxígeno, el ciclo del carbono, el ciclo del nitrógeno, el ciclo del fósforo y de algunos otros nutrientes. Esta diapositiva es importante porque, de hecho, cuando entremos a ver la interacción genético-ambiental, el modelo fenotípico, vamos a ver cómo las plantas, a nosotros nos toca trabajar con plantas, a otros les tocará trabajar con animales. Los parasitólogos también tienen que ver con esto, puesto que los hongos y bacterias que afectan a los cultivos van también realizando todas estas interacciones y se van amoldando al ambiente que se crea cuando se aplican algunos productos químicos para su control. Obviamente, si nosotros modificamos ya sea la parte orgánica o inorgánica de los componentes del ambiente o alguno de los componentes, dado que no existen de forma, su efecto no es de forma individual, sino que interactúan entre ellos. Cuando nosotros modificamos alguno de esos factores, pues también modificamos el funcionamiento de los demás. Entonces, como ahorita el problema del agua, ¿no? Hemos modificado las cubiertas vegetales, hemos erosionado suelos, y eso pues ha modificado dramáticamente el ciclo del agua. Entonces, es para citar un ejemplo, ¿no? También el manejo de los suelos, en la medida que nosotros extraemos carbono en forma de materia orgánica y no estamos retribuyendo, regresando parte de esa materia orgánica, modificamos o afectamos el ciclo completo del carbono, y la consecuencia pues son el empobrecimiento de los suelos, la falta de materia orgánica, y eso nos trae a su vez otros problemas como la retención de humedad o la capacidad de intercambio catiónico y también la disponibilidad de nutrientes. Solamente por eso, solamente por eso. Bueno, esta diapositiva por eso es interesante. Son las interacciones fundamentales en el medio ambiente, ¿sí? Las relaciones alimentarias, la transformación de la energía y el intercambio de materiales entre los seres vivos y las sustancias no orgánicas, es decir, entre los factores bióticos y los abióticos. Dentro de eso, vean ustedes que tenemos productores, tenemos consumidores, tenemos descomponedores, en donde la fuente de energía fundamental pues es el sol. Las plantas, a través del proceso fotosintético, pues van a transformar la energía solar a energía química y la van a poner a disposición de los consumidores, ¿sí? Que serían animales y personas.
aunque también las plantas consumen parte de esa energía para su crecimiento y desarrollo vegetal. Y una vez que han sido consumidos los residuos, los restos, las heces y todo lo que queda, pues son descompuestos por microorganismos, ¿sí? Que viven en el suelo o viven en el ambiente y que van a incorporar lo que descomponen, lo van a incorporar al suelo y luego se reinician los ciclos, ¿no? De los nitrógeno, fósforo, potasio, carbono, etc. Esa es otra forma de verlo, un poco más ilustrado. Tenemos consumidores o heterótrofos. Nosotros somos heterótrofos, no capturamos energía solar, consumimos lo que las plantas producen. Descomponedores o detrívoros, que son los que descomponen e incorporan materia orgánica al suelo. Productores o autótrofos, que son las plantas, que pueden o producir sus propios alimentos, se alimentan a sí mismos. Es la misma que la diapositiva anterior. Y en cuanto a la cadena alimentaria, que es una de las tres interacciones fundamentales dentro del medio ambiente, la cadena alimentaria, la base primaria de la alimentación de todos los seres vivos son los vegetales que realizan la fotosíntesis utilizando agua, CO2, energía solar y elementos minerales que extraen del suelo. Es decir, la energía solar y los materiales del medio entran a formar parte de los seres vivos a través de los vegetales, para continuar después como alimento para otros seres vivos. Estos solo pueden ingerir compuestos orgánicos. O sea, otros seres vivos como los animales, como nosotros no podemos comer minerales, pues, no podemos comer la materia orgánica. Entonces, nosotros solo comemos lo que la planta nos pone ahí en forma de frutos, en forma de hortalizas, en forma de granos, en forma de hojas, etc. En esa misma interacción de cadena alimentaria, las plantas verdes son los productores de un ecosistema y alimento de otros seres vivos. Producen, las plantas producen, capturan la energía solar y se convierten en alimentos de otros seres vivos. A veces toda la planta o a veces una parte de ella. Generalmente, pues, nuestro objetivo como fitotecnista, pues, es incrementar la producción de una parte, que serían los granos, los frutos, ¿sí? eh, los herbívoros llamados consumidores de primer orden, o sea, por ejemplo las vacas, ¿no? Los chivos, borregos. Los herbívoros son presa de animales carnívoros, que en un ecosistema son llamados consumidores de segundo orden o consumidores secundarios. Esta relación forma la cadena alimentaria más simple. O sea, hay cadenas más complejas, pero digamos que esta es la más simple, ¿no? ¿Sí? Bueno, en realidad al analizar las relaciones alimentarias, vemos que forman una compleja red. Por ejemplo, existen animales que comen indistintamente vegetales y animales, como nosotros, insectos que comen plantas y otros, como pulgas, garrapatas, sanguijuelas, que se alimentan de sangre, de herbívoros o carnívoros. Algunas bacterias y las plantas sin clorofila, como los hongos, se alimentan de restos de vegetales y animales muertos, descomponiendo la materia orgánica para transformarla en sustancias más simples, que por eso son llamados descomponedores. ¿Qué pasa aquí? La vida en común con ventaja recíproca. Relaciones entre distintas especies. Vida en común con ventajas recíprocas.
En las posibilidades de vida de plantas y animales influyen microorganismos, plantas y animales de otras especies, además de los factores abióticos. Uno de ellos, por ejemplo, es la simbiosis. En algunos casos, la coexistencia de dos especies distintas resulta especialmente beneficiosa para las plantas. Bueno, esto, pues como ustedes saben, nosotros lo manejamos, la simbiosis en las leguminosas para la fijación simbiótica de nitrógeno, pero hay otras como las micorrizas o los azospirillum, etcétera. Ejemplo de simbiosis, la fijación simbiótica de nitrógeno atmosférico de leguminosas. Muchas coníferas tienen en sus raíces hongo que les proveen agua y sales minerales. Hay casos de simbiosis entre animales, las termitas que devoran madera, la digieren con ayuda de microorganismos que poseen en el intestino. Los animales que comen hierba asimilan la celulosa con ayuda de bacterias. En los seres humanos también viven bacterias que aportan vitaminas, etc. Estoy repitiendo un poco lo anterior porque creo que la otra vez no se veían bien las diapositivas. Relaciones entre distintas especies. Seguimos. Flores polinizadas por animales. Muchos insectos como las abejas y mariposas al alimentarse de néctar de las flores transportan el polen de una planta a otra. Semilla diseminada por animales. Esto también creo que ya lo habíamos comentado en la clase anterior, de cómo algunas plantas no solamente diseminan sus semillas por medio de los animales o cuando las aves se comen los frutos y las semillas y la llevan a otro lado. Decíamos que incluso algunas tienen que pasar por ese tratamiento, esa descarificación química dentro del intestino de las aves para que se estimule la germinación. Una vez que salen de su tracto, caen al suelo y ocurre la germinación. Pájaros y otros animales al alimentarse de frutos contribuyen a propagar las semillas. Estas vuelven a la tierra cuando caen del fruto que el animal come o mezcladas con sus excrementos. Relaciones entre las ventajas unilaterales. Ventajas unilaterales. Algunas plantas adaptadas a baja radiación necesitan que los árboles más altos los protejan del exceso del sol y del viento. En la selva es típico esto del dosel superior, dosel medio y dosel bajo de la selva, en donde las partes de abajo pues son plantas adaptadas a una radiación solar baja. Las plantas de jardín también, de la casa, en los jardines, tenemos plantas que se adaptan bien al pleno sol y otras que requieren estar más para que puedan desarrollarse. Huéspedes y parásitos. Los parásitos viven a expensas de otros seres vivos de mayor tamaño, que es el huésped, perjudicándolos. Pueden ser gusanos, insectos como los pulgones que se alimentan de la savia de las plantas, garrapatas que chupan sangre de animales. Algunos parásitos para desarrollarse plenamente y multiplicarse necesitan cambiar de huésped en las distintas etapas de su vida. Estamos hablando de relaciones entre distintas especies. Competencia y coexistencia. En un ecosistema conviven muchas especies, es una coexistencia. En una selva hay un montón de especies, animales y vegetales conviviendo, coexistiendo en ese ecosistema, con distintas necesidades de luz, alimento, sitios de protección y época de cría. Pero si dos especies han desarrollado exactamente las mismas necesidades respecto a un factor ecológico, se producen competencia entre ellas que generalmente lleva a la eliminación de una de las especies, generalmente la que crece o se reproduce con menor velocidad. El más débil, pues. Depredadores y presas. La relación depredador-presa, cuando es estable en un ecosistema, resulta beneficiosa para ambos. La presa sirve de alimento, el depredador mata a la presa más débiles o enfermas, controlando que el número de individuos no sobrepase las posibilidades de alimento disponibles. Aquí hablábamos del caso de los coyotes y los conejos, los zorros y todo eso, ¿no? Cómo se autorregulan. También cuando en la agricultura, o sea, cuando nosotros manejamos
alta densidad de siembra, ¿sí? Habrá plantas que no soporten la alta densidad y la competencia por agua y luz, o no alcancen un nivel de desarrollo que les permita competir y pues se mueren, ¿sí? Hay una especie de aclareo natural. Yo lo veo mucho esto con la chía, con el ajonjolí, porque por el tamaño de semilla, pues, por el tamaño de semilla, cuando es manual la siembra, pues se va depositando un puñito de semilla que a veces pueden ser 7 plantas, pueden ser pues 14 plantas, ¿sí? Y al final de esas 14 u 8 plantas, pues se van a quedar 2 o 3 que son las que alcanzan a desarrollar bien, y las demás por competencia pues se quedan, ¿no? Se quedan chiquitas o se mueren. Ahí no hay una depredador y presa, simplemente es una competencia por agua y luz, nutrientes, y unas plantas son capaces de superar esa competencia y otras no. Es, digamos, dentro en el ámbito nuestro fitotécnico, sería un ejemplo. Población, relaciones entre seres vivos pertenecientes a una misma especie. Población, es el conjunto de seres vivos de una misma especie que vive en un área determinada. Entre ellos se establecen vínculos que pueden ser temporales, reproducción, polinización, migraciones, o permanentes, insectos sociales como hormigas y abejas, mamíferos que viven en manadas o cazan juntos. Cuando elaboré esta diapositiva, me puse a pensar, para nosotros fitotecnistas, ¿por qué incluí esta palabra polinización? ¿Sí? Me puse a pensar en diferentes cultivos para contextualizar este concepto de población a lo que nosotros manejamos dentro de la fitotecnia. Entonces, bueno, cuando sembramos maíces, por ejemplo, ¿no? Eh, pues, por ejemplo, la polinización que ocurre, ¿sí? Hay una relación ahí de temporal entre las plantas de maíz, en tanto ocurre la polinización y fertilización de los gilotes, ¿sí? Lo mismo con el caso de los girasoles, etcétera, ¿no? Eh, Obviamente tiene que ver otros factores ambientales ahí que facilitan esa relación temporal, como es el viento, como son los insectos, etcétera. Y esa relación temporal de polinización que ocurren en las poblaciones, en este caso de vegetales cultivados, pues son los que nosotros aprovechamos esa relación temporal para realizar las emasculaciones, para realizar los cruzamientos, etcétera. Eh, Dentro de una población vegetal o animal, hay relaciones que pueden ser desfavorables o favorables. Los efectos desfavorables más notorios derivan de la competencia, que afecta principalmente a alimentación. Es lo que les decía en el caso de plantas, ¿no? En el caso de planta. Y pues una competencia entre el mismo cultivo, plantas del mismo cultivo, o la competencia clásica de cultivo con las, las arbences o llamadas mal la hierba, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué nos interesa tanto conocer el punto crítico de competencia de un cultivo? Pues porque están compitiendo por alimentación, que en este caso para la planta, para las plantas sería capturar la energía solar, convertirla en energía química, pero para eso necesita agua, necesita luz y necesita nutrientes. Entonces se da esa competencia entre ellos por obtener esos componentes básicos, a partir del cual van a elaborar alimentos que van a consumir ellas mismas o la van a aportar para otros consumidores primarios. Las plantas compiten por nutrientes y agua del suelo. Si aumentan las plantas en una zona, el espacio para extender sus raíces se limita y disminuye el ritmo de crecimiento. Bueno,
Esto, insisto, veámoslo más desde el punto de vista de la competencia que se da entre malezas con cultivos. Ujú. Y dentro de la misma especie, pues, le digo, la densidad de siembra, ¿sí? Nosotros podemos manejar alta densidad de siembra si no tenemos factores fundamentales limitantes como el agua, como la luz, como la nutrición, etcétera, ¿no? Pero si no los tenemos, pues se va a dar una competencia y va a sobrevivir solamente aquella que pueda competir con éxito desarrollando bien sus raíces y aprovechando agua y nutrientes. Reproducción. Una es competencia por alimentación, otra es reproducción. Puede faltar lugares adecuados para la cría o disminuir la fecundidad por escasez de alimentos. Otra puede ser las limitaciones del espacio, luz solar, etcétera, que también eso ocurre cuando tenemos alta densidad, ¿no? Las agrupaciones organizadas de seres vivos resultan muy favorables para la supervivencia porque pueden enfrentar situaciones adversas con más desventaja que los individuos con más ventajas, perdón, que los individuos aislados. Estos efectos favorables pueden ser la protección, facilidades para la reproducción y división del trabajo. En cuanto a la protección, ejemplo, una masa densa de vegetación incrementa la humedad, ofrece mayor resistencia al viento y a la erosión del suelo. Un grupo de animales está más protegido contra sus enemigos que cada miembro por separado. Bueno, pues es una ley. También si juntamos los 5 dedos de la mano, ajá, y no es lo mismo dar un golpe así que con un dedo separado, te puedes hasta lastimar. Entonces, protección, ¿sí? Reproducción, varios ejemplares de la misma especie vegetal o animal agrupados facilitan la polinización y la fecundación, ¿sí? Varios ejemplares de la misma especie vegetal o animal agrupados facilitan la polinización y la fecundación. Pues eso lo sabemos nosotros que somos fitotecnistas, ¿no? ¿Sí? Entonces, eh, la, no solamente es que se agrupen, sino que sincronicen también el proceso reproductivo, ¿verdad? La sincronización de la reproducción, por ejemplo, en el caso del maíz y específicamente cuando se produce semilla, para la producción de semilla tenemos que sincronizar la producción del polen con la receptividad del estigma de la planta que va a ser la hembra o la mamá. La receptividad del grano de polen de la línea macho con la receptividad, con la receptividad de los estigmas de las plantas hembras. En el caso del maíz y específicamente, insisto, en producción de semilla. División del trabajo, esto más que nada ocurre entre las abejas, las obreras pequeñas y de largas desarrolladas son la mayor parte de la población y son las que chambean más, pues, ¿sí? La reina la más se dedica a producir hijos, pone huevos, eh, tiene alas cortas. Los zánganos, como machos, son pocos y carecen de aguijones, y nomás su función es fertilizar a la reina. Y yo cuando hice esta diapositiva también me puse a pensar, a ver, ¿cómo podemos ver esta relación a nivel fitotécnico? Y se me vino a la cabeza, por ejemplo, eh, soya y canola, se me vino a la cabeza la canola, porque una de las cosas que se recomienda para sembrar canola es que no sea tan profundo la colocación de la semilla y que no tenga terrones el cultivo de la tierra, pues, la tierra. Pero cuando yo anduve sembrando canolas, este, pues preparamos la tierra y nos quedaba mucho terrón de por sí, porque estaba muy seco el suelo. Y así sembramos. Era maravilloso ver
cómo las plantitas salían a pesar del terrón, ¿sí? A pesar del terrón salían, como que entre todas removían los terroncitos y salían. Se me ocurrió ese ejemplo ahora que estaba yo haciendo esta diapositiva. Eh, no es tanto la división del trabajo ahí, sino como una especie de combinación de fuerza para que entre todas las plantulitas lograran romper esa barrera del terrón o de la costra del suelo. También se observa eso en soya, ¿sí? Eh, Cuando ponemos un puñito de semillas chiquitas o en chía también, no es lo mismo una plantita tratando de salir que 5 plantitas tratando de salir. Ya después se da la competencia entre ella y quedará la más fuerte, pero para salir sí unen fuerzas para lograr emerger de a la superficie del suelo. Se me ocurrieron esos ejemplos ahora que estaba yo elaborando esta diapositiva. ¿Vamos bien hasta aquí, chicos? Creo que ya los dormí tanto hablar, ¿va? Todo bien, profe. No, ¡Hey! profe, aquí están. Ahí están, atentos. Sí, profesor. Aquí ya salió el solecito, pero no pega porque estoy entre los edificios de fitotecnia. Ahora vamos a la otra, que es transformación de la energía. Esta interacción básica también dentro del ecosistema, entre factores bióticos y abióticos. Casi toda la energía que utilizan para sus actividades vitales, como metabolismo, crecimiento, movimiento, etcétera, tiene su origen en la captación y transformación de la radiación solar mediante la fotosíntesis a energía química. La energía entra a formar parte de los seres vivos a partir de las plantas, pasa de un organismo a otro como alimento, y en cada paso, parte de esta energía regresa a la naturaleza al ser consumida en los procesos vitales. La descomposición de la materia orgánica devuelve a la atmósfera la energía restante en forma de calor. Y finalmente el otro, que son los ciclos de la materia, ¿va? El movimiento de la materia. Nada más los enumeramos porque, pues seguramente ustedes en edafología o en fertilidad del suelo vieron esto del ciclo del agua, el ciclo del carbono, el ciclo del oxígeno, el ciclo del nitrógeno, el ciclo del fósforo, el ciclo de otros nutrientes. ¿Ah? Ahorita, en el enfoque agroecológico de la agricultura, manejar estos ciclos es fundamental. Debemos tener una concepción integral de cómo se dan estos procesos o estos ciclos para poder entender en qué eslabón de esa cadena nosotros podemos favorecer o limitar el ciclo, ¿sí? Entonces, y esto estoy hablando a nivel de agricultura a campo abierto como de agricultura protegida. O sea, esto de manejar los ciclos del agua, del carbono, del oxígeno, implica en todos los niveles, ya sea que yo esté usando soluciones nutritivas, yo tengo que conocer las concentraciones en función de las necesidades nutricionales de las plantas, ¿sí? De la etapa fenológica del cultivo, ¿sí? Y junto con ello, cuánta agua requiere para movilizar esos nutrientes, cuánta agua requiere para realizar la fotosíntesis, etcétera, etcétera, ¿no? Cuánta de esa agua realmente se está convirtiendo en materia orgánica, cuánta se está perdiendo y cuánta de esa que está saliendo con todo y nutrientes, cuánta de esa que está saliendo con nutrientes puedo recuperar y regresar al ciclo para maximizar el ciclo de cada uno de estos nutrientes. Entonces no es cualquier cosa manejar el ciclo de estos materiales,
es fundamental para tener una agricultura racional, ¿sí? Y amigable con el ambiente. ¿Ok? Permítame tantito, por favor. Bueno, continuamos entonces. ¿Ustedes ya llevaron un curso de ecología, Sí, chicos? profe. Sí. Entonces Ya, profe. muchas de estas cosas ya las deben tener ahí presentes, ¿no? Bueno, y dentro del documento que les dejé de tareas, que lo revisaran, hicieran un resumen, viene esto, el principio locenótico o de unidad ambiental. Este principio establece que en un ecosistema, cada uno de los factores tiene un efecto individual, pero que el efecto combinado de todos ellos es diferente a la suma de los efectos individuales por separado. Este principio expresa y reafirma la naturaleza sistémica de la realidad, ¿sí? Los organismos se desarrollan en una unidad o matriz espacio-temporal inseparable, que es dinámica y compleja. Para todo fenómeno existe, aquí lo subrayé así, para todo fenómeno existe seguramente una multiplicidad de causas y cada factor ejerce múltiples efectos. Este, este concepto de ambiente locenótico o de unidad ambiental para nosotros es esencial en la interacción genético-ambiental. No tienen ustedes, o a lo mejor sí la tienen, ¿verdad? Me equivoco. Lo que significa eh, esa matriz de factores bióticos, abióticos, que están alrededor o dentro de la planta, ¿sí? Y que moviendo uno o cambiando uno, cambio el impacto de los demás o el efecto de los demás. Eh, por, fíjese, simplemente entender esto para la producción de maíz, a la producción de maíz o de frijol, ¿sí? O de arroz, eh, nosotros vamos identificando o tratando de medir a través de la interacción genético-ambiental, ¿sí? ¿Cuáles son las respuestas conjuntas más favorables de la planta con el ambiente que la rodea? Y se han desarrollado, obviamente, que vamos a ver más adelante, métodos estadísticos para tratar de evaluar de forma cuantitativa cada uno de estas respuestas del cultivo a ambientes cambiantes o factores que pueden modificarse, pueden cambiarse, sea fecha de siembra, sea densidad de siembra, sea profundidad de siembra, tamaño de semilla, sea orientación de los surcos, temperatura del suelo, en fin, ¿sí? Entonces, este principio locenótico para nosotros, los
fitotecnista, es fundamental. Cuando yo fui estudiante, todavía se daba filosofía en preparatoria, una buena filosofía, y se veía lógica formal y lógica dialéctica. Se hablaba de materialismo histórico y materialismo dialéctico. Pues fíjense que este principio de los cenóticos tiene muchísimo que ver con el materialismo dialéctico, ¿sí? Para los que les gusta la filosofía, ¿sí? Si el ambiente está en constante cambio, si le estamos cambiando factores, ¿sí? Va a haber una respuesta que a veces ni la alcanzamos a ver, pero va a haber una respuesta de la planta a esos cambios, ¿sí? Y no solamente va a afectar a la planta, sino la forma de actuar de otros factores. Cuando tú cambias la fertilización, por ejemplo, dices, voy a incrementar el nivel de nitrógeno. Te pones a pensar que cuando incrementas el nivel de nitrógeno, estás afectando el funcionamiento de las bacterias fijadoras de nitrógeno. Te pones a pensar que eso va a cambiar el potencial hídrico del suelo y por lo tanto va a ser más difícil la absorción de agua por la raíz. Te pones a pensar que puedes cambiar la relación de proteínas, carbohidratos y lípidos al cambiar la cantidad de nitrógeno. Es decir, cambias las rutas o modificas las rutas metabólicas involucradas en la síntesis de proteínas, carbohidratos y lípidos. Todo eso. Por eso dice aquí, para todo fenómeno existe seguramente una multiplicidad de causas y cada factor ejerce múltiples efectos. ¿Entienden? Por eso es que ahorita podemos levantar 30 toneladas de maíz, porque hemos ido encontrando cuáles son los factores bióticos y abióticos que manejados de forma óptima y evaluando los efectos interactuantes que tiene con los otros factores, nos permiten ahora tener un arquetipo de maíz que interaccione más positivamente con esos factores en el momento en que los cambiamos, ¿sí? Yo soy fitotecnista, chicos. A mí me fascina cuando ando en el campo y yo sé que simplemente el hecho de pasar entre los girasoles, de pasar entre el maíz, de pasar entre los frijoles, en las chías, entre los surcos, entre los girasoles, el simple hecho de generar turbulencia, porque yo me voy moviendo, ¿sí? Y al irme moviendo, voy moviendo las masas de aire que está ahí, ¿sí? Y al mover la masa de aire estoy cambiando la humedad relativa, ¿sí? Estoy cambiando la temperatura que rodea a las hojas, ¿sí? Estoy cambiando la concentración de CO2. Con mi sombra voy modificando la intensidad de radiación que está llegando. Todo eso está pasando cuando yo simplemente voy caminando entre un surco. Y obviamente al modificar la concentración de CO2, la radiación, la temperatura, la humedad relativa, etc., ya estoy cambiando también los procesos internos, especialmente fotosíntesis, concentración de CO2, la transpiración de la planta, etc. ¿Entienden? Entonces, cuando uno estudia un poco de materialismo dialéctico, caemos en este campo de la interacción vital que existe entre factores bióticos y abióticos y que en la medida que lo vayamos identificando, valorando, ¿sí?
y manejándolos óptimamente, podemos mejorar muy bien las cosechas, muy bien, ¿sí? No es nada simple, no es nada simple, pero no es imposible. Dentro del documento que les dejé, viene esta ley de la tolerancia. Un organismo se encuentra solo dentro de los límites ambientales donde está capacitado para vivir. Digamos que a nivel de especie, esta ley indica que una especie se encuentra confinada en su distribución ecológica y geográfica por los extremos de la diversidad ambiental que puede soportar. El ser humano, pues está en la escala evolutiva, digamos en la parte de la cúspide de la pirámide. Y por esa razón, el ser humano ha adaptado al ambiente, a sus necesidades, ¿sí? Es decir, nosotros si tenemos frío, nos ponemos un abrigo, nos tapamos la cabeza, ¿sí? Si tenemos calor, pues prendemos un ventilador, nos bañamos, etc. Tenemos hambre, pues nos vamos a comer. Pero los otros organismos no. Entonces, la especie que tiene mayor rango de adaptación ecológica y geográfica, ¿sí? Es el ser humano. ¿Y cuál creen que sea la otra especie que tiene tanto ámbitos geográficos y ecológicos, ¿sí? Y que nosotros manejamos constantemente? ¿Cuál es la especie que tiene más ámbitos geográficos y ecológicos? A ver si se les ocurre. Uno es el ser humano. Profe, ¿puede ser el perro? Puede ser el perro, pero en el ámbito fitotécnico, ¿El maíz, profe? exactamente el maíz, Marcos Vivar. Exactamente, porque fíjense, nuestro maicito, ¿cuándo lo encontramos? ¿En dónde? En todo el ¿Eh? país. En todo el país, por eso decimos que sin maíz no hay país, ¿sí? ¿Por qué? Porque además de que es nuestro alimento básico, y por esa razón lo encontramos desde los casi nivel del mar hasta los límites de las nieves perpetuas, ¿no? Entonces, el maíz y ahorita en el mundo, ¿no? O sea, ¿hasta dónde ha ido el maíz? Que es uno de los principales cultivos del mundo, ¿sí? O sea, sus ámbitos ecológicos y geográficos son amplísimos. Y el ser humano, el fitotecnista, el fitogenetista, se ha encargado también de hacerlo así, ¿sí? De llevarlo a ámbitos geográficos pues, que antes eran impensables. ¿Qué otra especie podríamos decir dentro de este ejemplo de la ley de la tolerancia? ¿Qué otro ejemplo se le ocurre, muchachos? Agustina, Andrea, Diego, Abraham, Sandy. Ande. ¿Qué otra especie se le ocurre que tenga ese ámbito tan ¿Puede ser amplio y frijol? color? ¿André? ¿Puede ser frijol? Puede ser frijol, aunque de diferentes, sí, variedades, ¿no? El Igual que trigo. el maíz. Trigo, trigo, claro. Si vemos desde los centros de origen de las plantas cultivadas,
de su centro de origen, su centro de dispersión y la actual dispersión productiva en el mundo, el ser humano se ha encargado de darle esa mayor amplitud respecto a su centro de origen, ¿no? ¿Sí? Ahora dígame un ejemplo de restringido de alguna planta que tenga un ámbito ecológico y geográfico muy restringido. El cacao. Más que nada tropicales, ¿no? Sí. Cacao, ¿cuál otro? Podría ser también la vainilla. La vainilla es uno de ellos. Es muy buen ejemplo este, Marco. Muy, porque ¿cuál sería el factor así bien que lo limita a una distribución muy reducida ecológica y geográfica? ¿Cuál sería el factor? O dos factores, dígame, de la vainilla. Su polinización. Polinización, uno, y otro. ¿Y la humedad, profe? Humedad, pues puede ser, hombre, pero pensaría más en temperaturas también, ¿no? Serían factores como polinización, sería biótico, hay insectos especializados en realizar su polinización, otro sería la temperatura, otro sería la misma radiación, porque no se da a pleno sol. ¿Ah? Pero digamos que es un ejemplo de una especie que tiene un muy acotado ecológica y geográficamente eh, el, las condiciones que puede soportar para vivir, para reproducirse, para producir, ¿sí? ¿Cuáles son El los coco, insectos que la polinizan, profe? ¿mandé? ¿Cuáles? ¿Cuáles son esos insectos? Ajá. ¿Cuáles son los insectos? No, no, son creo que son aves, ¿no? O hay un insecto, no Murciélagos, recuerdo. ¿no? ¿Mandé? Los murciélagos, creo. Creo que sí, ¿verdad? No tengo ahorita un ejemplo así de polinizador específico de la vainilla, pero sí sé que hay una estrecha asociación entre sus polinizadores y la producción de la vainilla, el fruto, ¿no? Bueno, muy bien. Entonces, para un factor variable, los límites de tolerancia de un organismo o en general de cualquier proceso biológico corresponde a los valores o niveles mínimo y máximo de dicho factor, por debajo o por encima de los cuales el individuo no sobrevive o bien el factor ya no ejerce efecto sobre el proceso considerado. Entre estos límites, igual a rango de tolerancia, la respuesta no es uniforme. La curva de respuesta dentro del rango de tolerancia puede adoptar la forma de campana o parabólica, con un máximo que corresponde al valor óptimo del factor. En realidad se observan respuestas frecuentemente asimétricas y polimodales con varios máximos. Aquí de, eh, de macro y micronutrientes. Decimos que para el caso de los macronutrientes tenemos un nivel de tolerancia alto, ¿no? Una respuesta que puede ser de kilos. Yo puedo variar de 40 kilos de fósforo hasta 80 kilos y no tengo problemas de toxicidad ni de desperdicio, ¿verdad? Pero cuando hablo de micronutrientes como hierro, fierro, ¿sí? Como magnesio, ¿sí?
hablamos de un rango de tolerancia muy reducido. Si se acuerdan de eso, ¿se acuerdan? Porque ya lo vieron en fisiología vegetal, que solamente se miden partes por millón. Si yo paso de 10 partes por millón a 20 partes por millón, ya puedo tener una toxicidad o una deficiencia, ¿sí? Entonces, este es un ejemplo, ¿no? de factores variables, ¿no? En donde tenemos un máximo, un rango que puede ser muy amplio en el caso de los macronutrientes, de toxicidad, ¿sí? O bien un rango muy reducido, como es el caso de los micronutrientes, de toxicidad. Aquí, esto ustedes lo vieron ahí en su documento, es representación gráfica del rango de tolerancia de un organismo ante la variación de un factor ambiental. Entonces tenemos rango de tolerancia, es una distribución normal, ¿no? Es una distribución normal que nosotros usamos mucho esto, ¿no? Cuando hacemos muestreos para obtener la respuesta a un factor que estamos evaluando, agua, densidad de siembra, profundidad de siembra, control de alguna plaga, aplicación de algún nutriente, etcétera, ¿no? ¿Sí? Entonces tenemos un límite inferior, un punto óptimo y un límite superior en respuesta a ese factor ambiental, ¿sí? O rango de tolerancia. Estamos hablando de la ley de la tolerancia, ¿sí? Acuérdense que nosotros no nos quedamos a nivel de representación así solamente gráfica. Más bien esa gráfica resulta de la evaluación cuantitativa de la respuesta a los factores ambientales. Y ahí entra la estadística, ¿no? O bien podemos tener esta respuesta, que en la concepción dialéctica es normalmente esta la respuesta a los factores ambientales. No sabemos en realidad por dónde va a brincar el conejo. Si yo modifico los niveles de fósforo, potasio, nitrógeno, o modifico la densidad de siembra o la fecha de siembra, eh, ¿cómo van a responder los insectos, por ejemplo, ante una mayor densidad de siembra? Los polinizadores, los fijadores de nitrógeno, etcétera, no lo sé, ¿sí? Entonces, este tipo de respuestas la podemos tener, ¿no? Multimodal, multimodal. Cuando yo he trabajado con tesis profesionales y hemos trabajado en estos aspectos de la interacción genético-ambiental, hemos medido, por ejemplo, tasa de extracción de nutrientes o tasa de extracción de agua. Se observan muy bien estas interacciones, ¿no? A medida que el cultivo va creciendo, desde que emerge hasta que lo cosechamos, en el caso de los girasoles, de los cártamos, de las canolas, palma aceitera que también he trabajado, observamos respuestas a veces como estas, ¿no? En el área foliar, en la tasa de asimilación de CO2, la tasa de fotosíntesis, en la tasa de extracción de agua, tasa de extracción de nitrógeno, fósforo, potasio, etcétera. ¿Cómo se van dando esos cambios multimodales a través del ciclo del cultivo? ¿Ya? Un tipo particular de respuesta se denomina respuesta de saturación. En este caso, no se evidencia un efecto perjudicial a niveles mayores del factor. Es decir, no se presenta una restricción por exceso del factor ambiental.
Tal es el caso de la respuesta en términos de crecimiento vegetal a la intensidad lumínica, excluyendo el componente térmico de la radiación, o del consumo animal de alimentos en relación a la disponibilidad de los mismos. Vamos a ver la figura. Vean, respuesta. Esta curva de respuesta, que corresponde a la ley de la tolerancia, para nosotros y sobre todo para los que trabajan fertilidad de suelos y los que trabajan, por ejemplo, en ambientes controlados, en el invernadero, es fundamental entenderlo. Curva de respuesta de un organismo ante variaciones de un factor ambiental según el modelo de respuesta de saturación. Por ejemplo, si yo estoy en un invernadero, ¿sí? Y quiero maximizar, estoy trabajando con plantas C3, chicos, que pueden ser jitomates, pueden ser chile, morrones, o pueden ser ejotes, o pueden ser fresas. Todas son plantas C3, todas son plantas C3. Y yo sé que en plantas C3, la enzima que fija el CO2, la que captura el CO2, es la ribulosa bifosfato carboxilasa oxidasa, ¿sí? Y que esa enzima, ¿sí? Cuando baja la concentración de CO2, reduce la tasa de fotosíntesis y entra se convierte en una oxidasa. Empieza la fotorrespiración. Y entonces yo digo, tengo que mantener niveles altos de CO2 dentro del invernadero para lograr que los jitomates, los chiles, etcétera, mantengan tasas elevadas de fotosíntesis, es decir, que el CO2 no sea limitante. Pero resulta que la rubisco también tiene un nivel máximo de absorción de CO2, ¿sí? Y entonces yo voy aumentando la concentración normal de 0.3%, ¿sí? De CO2, voy aumentando y yo debo identificar hasta qué punto maximizo la tasa de fotosíntesis, porque a partir de ahí voy a tener esto, ya no va a haber respuesta. Entonces, ¿para qué estoy gastando más? ¿Sí? ¿Para qué estoy gastando más? Así podemos usar otros factores nutricionales, por ejemplo, ¿no? Por eso, por ejemplo, los que trabajan fertilidad tienen dosis óptima económica y dosis óptima fisiológica, ¿sí? Dosis óptima económica y dosis óptima fisiológica. Obviamente, en proyectos de producción, en corridas financieras, ¿sí? En corridas financieras, lo que me va a interesar es la dosis económica, ¿sí? Aquello que me dé una tasa de retorno más alta y en menor tiempo, ¿sí? Aquí. Entonces, y aquí ya mezclamos la parte social, economía, con un factor, en este caso, biótico, la respuesta de la planta, a un factor abiótico, que sería el nutriente, ¿no? ¿Sí me están entendiendo? Entonces, esta curva de respuesta de un organismo ante variaciones de un factor ambiental según el modelo de respuesta de saturación. Así están las respuestas y yo obviamente voy a manejar aquí mis respuestas óptimas, tanto desde el punto de vista fisiológico como desde el punto de vista económico. ¿Ok? ¿Está claro? ¿O no, chicos? ¿Mm? Creo que ya se durmieron. Ya no los escucho. Profesor, ¿puede repetir otra vez? Yo no entendí. Ah, Por favor. estamos hablando de la ley de Darwin, ¿no? Sí. Y le digo que esta ley para nosotros pues es fundamental entenderla bien.
Ya veíamos que ejemplos de como el maíz que tiene una ecológica y geográficamente una dispersión muy grande, porque se ha desarrollado como parte fundamental de nuestra dieta, y puesto que nosotros habitamos en todo el país, pues lo hemos adaptado, tenemos más de 60 razas de maíz en diferentes ambientes, ¿no? Con características diferentes, pero al final de cuentas sigue siendo sea maíz. Y hablamos de especies muy restringidas por factores ambientales, ecológicos también y geográficos, como es el cacao, como es el coco, la vainilla, etc. Y ahora estamos viendo también respuesta de organismo ante variaciones de un factor, ¿sí? Ante variaciones de un factor. Entonces aquí tenemos, decíamos también que ante un factor podemos tener una distribución normal de respuesta o respuestas multimodales, que eso es lo que normalmente encontramos cuando vamos dándole seguimiento desde que germina la semilla hasta que se cumple su ciclo reproductivo cuando cosechamos. La respuesta a diferentes factores o factor ambiental, biótico, abiótico, puede ser multimodal. En uno puede tener una respuesta óptima, en otro puede bajarse, en otro estado vegetativo, un estado fenológico del cultivo, ¿sí? Entonces, y ahorita estamos hablando de la respuesta de un organismo ante variaciones de un factor ambiental. Y les estaba poniendo ejemplo de que cuando nosotros manejamos en invernadero plantas C3, que son las en su mayoría las que se trabajan ahí, como el jitomate, los chiles, la calabacita, el pepino, el ejote, etcétera, son plantas C3. Y en las plantas C3, la enzima carboxilante es la rubisco, ribulosa carboxilasa oxidasa, ¿sí? Entonces, bajo ese criterio de que la enzima carboxilante es la rubisco y de que ella funciona óptimamente con concentraciones altas de CO2, ¿sí? Entonces nosotros podemos enriquecer la atmósfera del invernadero con una mayor concentración de CO2. Pero resulta que la rubisco también tiene un nivel, ¿sí? Un nivel de respuesta, y pasando ese nivel ya no lo tenemos, ya no hay respuesta, ya se estabiliza. Entonces, conociendo eso, pues yo voy a meter la cantidad de CO2, ¿sí? En donde tenga la respuesta óptima de la enzima. ¿Para qué gasto en meter más CO2? ¿Sí? Si ya no voy a tener respuesta. También le comentaba que esto ocurre mucho cuando trabajamos dosis de fertilización. Nosotros vamos variando los niveles de nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, hierro, lo que sea, ¿no? Vamos variando los niveles y vamos encontrando respuesta hasta que va a llegar un punto donde ya no vamos a tener respuesta. En este punto donde tenemos la curva va a haber dos conceptos, que uno es el de dosis óptima económica y dosis óptima fisiológica, ¿sí? Es decir, una dosis en la que económicamente me conviene porque tengo por cada kilo de nitrógeno que aplique o de fósforo, potasio, voy a tener la mejor respuesta en kilos por hectárea, y otra donde voy a tener la mejor respuesta desde el punto de vista fisiológico, ¿sí? Es decir, funcionamiento de la planta en fotosíntesis sobre todo, óptimo, ¿sí? Pero a mí lo que me interesa es más la parte económica, ¿sí? Más la parte económica. Entonces, me quedo con la dosis óptima económica aquí. Entonces, ya no tiene caso seguir aplicando más nitrógeno, más fósforo, más potasio,
si las respuestas prácticamente en cuanto a incremento de rendimiento son ceros o muy reducidas, ¿me entienden? Entonces, esta es la ley de tolerancia a la variación de un factor ambiental en función de la respuesta que yo tenga, en este caso de rendimiento de grano o de hoja o de fruto, ¿sí? Entonces, el concepto de dosis óptima económica es lo que entra a corridas financieras, ¿sí? En elaboración de proyectos, ¿ok? No sé si a lo mejor la confundí más, Andy. Sí, profesor, gracias. ¿Eh? Que sí entendí, muchas gracias. Perfecto. Muchas de estas cosas ustedes ya las deben manejar, ¿no? Ustedes ya deben tener más o menos conceptos de estas cosas, pero eso es lo lindo, eso es lo lindo de hacer la práctica aquí en el campo, porque en un solo lote, poniendo diferentes densidades de siembra, con diferentes especies. El año pasado trabajamos trigo, trabajamos avena, cebada, maíz, frijol, trabajamos frijol, lenteja, creo que girasol también, y no me fueron como 8 especies. Entonces, para empezar, ya tenemos ahí diferentes especies en una condición ambiental, chapingo, ¿no? Pero además le variamos. Le variamos, a unas las pusimos con riego y otras bajo condiciones estrictas de temporal. A otras le metimos nutrición con diferentes niveles, nitrógeno, fósforo, potasio, y a otras sin nutrición. Y hubo tratamientos que fueron sin riego y sin nutrición. Entonces, pues se expresa todo esto de la ley de la tolerancia. Para empezar, las especies, ¿no? ¿Cómo responden las especies al ambiente de aquí? Y luego, ¿cómo van a responder a las variaciones de factores ambientales como la densidad de siembra, la nutrición, la disponibilidad de agua, etcétera? Entonces, ya lo ves aquí en el campo dinámicamente, ¿no? Y lo vas cuantificando, vas haciendo los muestreos de cómo se va expresando esta curva, ¿sí? De acuerdo a la variación de los factores ambientales o del factor ambiental. Bueno, pues ahora lo vamos a tener que hacer virtual porque pues no. Yo voy a sembrar, pero hasta por allá de marzo tal vez. Pero pues ustedes no van más que a verlo de forma virtual en algunos ejemplos que vamos a comentar de las prácticas. ¿Ok? Pero esto es lindísimo, esto es la esencia de nuestro trabajo, de nuestra profesión como fitotecnista y la esencia de este curso de fisiotecnia vegetal. ¿Sí me entienden? Ay, muchachos, cómo quisiera ver sus caras aquí en el salón. Sí, profesor. A mí me encanta esto, de veras. ¿Sí? Sí, sin algo que no entiendan, díganme, chicos. Pero yo creo que ya muchas de estas cosas ustedes ya lo manejan, ¿no? A ver, ya van a ser las 9, supongo que tienen otra clase, ¿no? Sí, Y profe. profe, Bueno, miren, vamos a que en esta diapositiva, de aquí va a estar muy interesante varias cosas, ¿no? Porque aquí les voy a comentar varios ejemplos de interacciones bien interesantes, ¿no? Que son principios complementarios a la ley de la tolerancia. Aquí, esto lo voy a dejar aquí para bajarlos despuesito y analizarlos bien. Esta es una parte bien bonita de esto de la ley de la tolerancia. Déjenme bajar la lista de asistencia. Y bueno, chicos, aquí la dejamos. Yo creo que el martes sí les voy a dar la primera práctica. Estoy
Estoy organizándole aquí un poquito, porque es más que nada una revisión, pero como ya tenemos los equipos, vamos a organizarnos para identificar los factores ambientales bajo condiciones de temporal. Sí, y en eso van a trabajar ustedes. Entonces nos vemos el próximo martes. Cuídense mucho. Sí, profesor, buen día. Buen día. Gracias, profe. Hasta Buen luego. día. Gracias, profe. Hasta luego. Acuérdense, uso de cubreboca, sana distancia, lavarse las manos, bañarse, ¿sí? No comer alimentos chatarra, acópiense de antioxidantes naturales para que su sistema inmunológico esté fuerte. Cuídense mucho, buen día.